El confesor maldito. Tengo 32 años, pero lo que voy a contar sucedió cuando tenía 17, en una Semana Santa que marcó mi vida para siempre. En ese entonces, mi familia y yo visitamos Guanajuato, un lugar que, aunque pintoresco, siempre me pareció envuelto en un aire de misterio y sombras. Tenía una arquitectura fascinante, llena de callejones angostos y calles empedradas que parecían conducir a secretos inconfesables. Las leyendas del pasado flotaban en el ambiente, y por más que intentara ignorarlas, me perseguía la sensación de que cada pared antigua escondía un relato macabro. Pese a ello, yo estaba más concentrado en mis problemas juveniles que en mitos o historias populares, pero ahora sé que debía haber prestado más atención a las advertencias que corrían entre murmullos, porque a veces, lo desconocido es demasiado real. Esa Semana Santa, sentí la necesidad de confesarme. La culpa por faltas menores, mezclada con la curiosidad de visitar una iglesia tan antigua, me llevó hasta un templo cuya fachada de cantera parecía rasgada por el paso de los siglos. El portón de madera crujía con un eco siniestro cuando uno entraba. Hacía calor, pero en el interior la atmósfera era helada. Velas parpadeaban ante estatuas de santos, proyectando sombras largas que se tambaleaban al ritmo de mi respiración. El olor a incienso se mezclaba con algo más, algo que no logré identificar en ese momento. Hubo un instante en que me detuve para rezar, con una opresión en el pecho que no supe explicar. No era miedo exactamente, era una anticipación densa, como si algo me aguardara en cada rincón. A esa edad, uno no suele pensar en lo sobrenatural de manera seria, al menos no con la convicción que tengo ahora. Sin embargo, al acercarme al confesionario, un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba cubierto por un velo oscuro, casi negro, que ocultaba por completo el interior. Encima, un viejo crucifijo parecía vigilarme, con la mirada compasiva y a la vez severa del Cristo tallado en madera. Me armé de valor, corrí la cortina y me arrodillé en el interior. La penumbra era casi absoluta, apenas iluminada por una lamparilla que colgaba a un costado. Me acomodé y sentí una presencia inmediata, sofocante, que parecía impregnar el aire. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Entonces escuché su voz. Profunda, gutural, como si proviniera de las entrañas de la tierra, o más bien, como si viniera de un lugar que no debería albergar nada sagrado. Me preguntó por mis pecados, y mis labios se movieron casi por reflejo, enumerando culpas banales. Pero esa voz no mostró misericordia. Me habló con un tono extraño, alargaba las palabras como si disfrutara cada una. Me dijo verdades de mi vida que jamás había confesado a nadie, pensamientos oscuros, sentimientos de rencor, secretos que ni yo mismo quería admitir. Se burló de mi fragilidad, y mi corazón martilló con tanta fuerza que apenas me oía pensar. Cada palabra retumbaba en mis oídos hasta hacerlos doler. Intenté hablar, confundirlo, rezar en voz baja, pero no pude, esa voz dominaba el recinto. Me sentía atrapado, sin salida. No me atreví a mover el velo y mirar el rostro de aquel supuesto sacerdote. Había algo en su forma de respirar, un sonido casi animal que me helaba la sangre. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra, quizá la curiosidad juvenil o el terror paralizante, me impidió actuar. Fue entonces cuando escuché algo que me desgarró el alma. Pronunció el nombre de un viejo amigo mío que había muerto en un accidente meses antes, y describió el remordimiento que me había atormentado por no haberlo ayudado más en vida. No sé cómo lo supo, pero cada palabra era una lanza que atravesaba mi conciencia. El sudor frío empapaba mi espalda, mi boca estaba seca y mis piernas temblaban. En un arrebato de valor, me incorporé y salí del confesionario casi a tropiezos. El aire de la iglesia era más denso de lo que recordaba. Sentía el impulso de llorar, de gritar, de buscar ayuda. Caminé tambaleándome hasta un hombre que creí era el párroco encargado del templo. Con un hilo de voz le pregunté por el sacerdote que estaba en el confesionario. Él me miró con sorpresa, diciendo que ese confesionario no se utilizaba desde hacía tiempo, que en ese instante no había nadie ahí. Aseguró que era imposible que hubiera un cura en el interior. Mi cuerpo se tensó de golpe. Insistí,
pero su expresión confundida se transformó en un gesto serio al notar mi estado de pánico. Se ofreció a acompañarme para verificarlo. Caminamos juntos. Me costó cada paso, porque la sensación de que algo o alguien nos observaba resultaba sofocante. Al llegar, vimos la puerta del confesionario entreabierta. En la penumbra apenas se adivinaban las formas de la madera. El párroco, con mano temblorosa, corrió la cortina y se adentró. De pronto retrocedió, agitando una mano frente a su nariz. Un olor penetrante a azufre inundó mis sentidos, una peste tan fuerte que me provocó náuseas. No había rastro de ningún sacerdote. Solo un sillón con el tapizado quemado, como si alguien hubiera sostenido un fuego infernal sobre él. El párroco no podía articular palabras. Sus ojos se llenaron de pavor y comprendí que aquello no era un simple engaño. Algo monstruoso había habitado ese confesionario. Algo real, tangible y maligno. Salí de la iglesia con las piernas temblando. Mientras recorría las calles de Guanajuato, notaba que la gente se arremolinaba en grupos para las procesiones, cantaba salmos o cargaba cirios. Parecían habitar un mundo completamente diferente del que yo acababa de descubrir. Todo transcurría con aparente normalidad y a la vez yo estaba atrapado en una pesadilla. Esa noche apenas pude dormir. Soñaba con el confesionario, con la mirada ausente de mi amigo fallecido, y con esa voz cavernosa repitiendo mis pecados más profundos. Me despertaba con el corazón desbocado, empapado en sudor, y el olor a azufre se quedaba impregnado en mi nariz. Como si aún estuviera atrapado en esa atmósfera oscura. Pensé que al regresar a casa me liberaría de aquel tormento. Pero los días siguientes fueron peores. Una noche, cuando estaba a punto de conciliar el sueño, sentí un peso a los pies de la cama, como si alguien se hubiera sentado allí. Abrí los ojos y me pareció vislumbrar una sombra fugaz. Aquel hedor sulfuroso penetró mi cuarto por unos segundos, para luego disiparse en un silencio absoluto. Mi respiración se agitó y el pánico se apoderó de mis sentidos. Al amanecer, no hallé señales físicas de nada extraño, pero la certeza de la presencia que me acosaba era innegable. Mi familia pensó que eran pesadillas, secuelas de un viaje abrumador y del ambiente de las antiguas iglesias. Nadie alcanzaba a imaginar el verdadero horror que yo vivía. Semanas más tarde, comencé a notar cambios en mi comportamiento. Me aislaba de mis amigos, tenía arranques de enojo sin razón aparente y, en ocasiones, escuchaba susurros que nadie más percibía. Era como si esa voz me siguiera, burlándose de mi fragilidad y recordándome que no había confesión posible que me aliviara de su presencia. Las noches se volvieron un suplicio, me despertaba con arañazos en mis brazos o en mi espalda, marcas rojas que dolían, pero desaparecían al poco tiempo como si nunca hubieran existido. Sin embargo, el terror que dejaban era tan real que me costaba respirar. Mis padres se preocuparon. Me llevaron a médicos que no encontraron ningún trastorno aparente, solo insomnio y estrés. Un psicólogo sugirió que tal vez había vivido un suceso traumático, pero no me atreví a contarle la verdad. Temía ser tomado por loco. Por dentro, sentía que llevaba un peso aterrador, algo que se alimentaba de mis temores y mis culpas. A veces, al mirar mi reflejo en los espejos, me parecía descubrir un leve desfase en mis rasgos, como si una sombra se superpusiera a mi rostro. Otras veces, juraba ver el confesionario de Guanajuato reflejado detrás de mí, aún estando en mi cuarto. Sentía que la línea entre realidad y pesadilla se difuminaba. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda espiritual. Encontré una iglesia local y le conté mi experiencia al párroco, sin mencionar los detalles más perturbadores, por miedo a que no me creyera. Él me escuchó con seriedad. No me dio respuestas contundentes, pero me aconsejó orar con fervor, mantener una fe firme y deshacerme de cualquier objeto que yo creyera contaminado por fuerzas negativas. Seguí sus indicaciones, pero el terror no cesaba. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba los detalles del confesionario, el sillón quemado, la voz gutural, el olor a azufre, y la certeza de que aquel ente había arrancado mis secretos más oscuros como si tuviera acceso a mi alma. En ocasiones, la voz volvía a resonar en mi mente sin previo aviso, recordándome que no tendría escapatoria.
A medida que pasaban los meses, mi angustia se transformó en obsesión. No lograba concentrarme en nada más. Mis calificaciones bajaron, mis relaciones se tambalearon y mis momentos de soledad se llenaban de pensamientos oscuros. Comencé a investigar leyendas locales, a buscar relatos sobre apariciones en confesionarios, historias de demonios que se hacían pasar por sacerdotes. Descubrí que en algunas iglesias antiguas había testimonios que narraban cómo, en ciertas noches, entidades siniestras adoptaban la forma de curas para atormentar a los fieles. Uno de esos relatos mencionaba específicamente las palabras confesor maldito, describiéndolo como un ente que se nutría de la culpa humana y se regocijaba en las debilidades de quienes se acercaban en busca de perdón. Desesperado, viajé de nuevo a Guanajuato con la esperanza de encontrar a aquel párroco que corroborara mi historia. Al llegar a la iglesia, me enteré de que el hombre que me acompañó aquel día había fallecido repentinamente unas semanas después de mi visita, por causas que nadie lograba explicar. El templo estaba abierto, pero apenas entré, sentí que todo se cerraba sobre mí. Un murmullo recorría los pasillos vacíos y las sombras parecían palpitar con vida propia. Me dirigí al confesionario con el corazón en un puño, esperando descubrir algo que me diera respuestas, aunque también temía hallar más de lo que podía soportar. Cuando llegué, vi que lo habían retirado. En su lugar solo quedaba una mancha oscura en el piso de la iglesia, con un tenue olor a ceniza y resina quemada que me revolvió el estómago. Una monja que limpiaba el recinto me vio paralizado y me ofreció agua bendita, como si supiera por lo que estaba pasando. Con voz apacible, me dijo que era mejor rezar y alejarme de ese rincón. La miré a los ojos y vi una pena profunda, como si ella misma hubiera atestiguado sucesos similares. Me retiré sin más respuestas que el eco de aquella voz en mi cabeza. Durante el trayecto de regreso, sentí que alguien se sentaba a mi lado en el autobús. El olor a azufre me inundó de nuevo y estuve a punto de desmayarme. Nadie más lo percibía, o al menos eso aparentaban. Era como si el mundo siguiera ignorando mi martirio mientras yo me sumergía en un abismo cada vez más profundo. No puedo explicar cómo logré sobrellevar ese estado los años siguientes. Me aferré a la idea de que si seguía mi vida lo mejor que pudiera, tal vez esa presencia se cansaría de mí. Tuve etapas donde parecía que todo volvía a la normalidad. Me acostumbré a rezar en silencio antes de acostarme, a llevar un crucifijo colgado y a evitar lugares oscuros. Aprendí a convivir con un temor que nunca me abandonaba por completo. Cada Semana Santa, la herida se reabría. Volvía a soñar con el confesionario, recordando que la maldad estaba siempre al acecho, disfrazada de fe y de ritos. La peor parte era el sentimiento de culpa. Esa cosa no solo se alimentaba de mis secretos, sino que también parecía disfrutar al sumergirme en la soledad. Mis amigos me veían distante, y mi familia, impotente, no sabía cómo ayudarme. Solo yo entendía que el terror que vivía a los 17 años seguía en mí, oculto, esperando las horas de la noche para manifestarse en forma de pesadillas y voces que resonaban con un eco infernal. Hasta la fecha, evito las iglesias antiguas, especialmente en Semana Santa. Trato de no quedarme a solas con el silencio, porque el silencio es el lenguaje preferido de aquello que se disfrazó de sacerdote. Ese silencio me mira, me habla, me dice que nunca podré escapar. Han pasado 15 años desde entonces, y cada vez que recuerdo aquella confesión, me invade un escalofrío. Se hace difícil respirar, y siento la garganta seca. Pienso en cómo mi vida tomó un rumbo marcado por el miedo y la incredulidad de los demás. Me pregunto si alguna vez encontraré una manera definitiva de liberarme de esa fuerza oscura que se adhirió a mi alma. Quizá ya sea parte de mí, quizá la arrastre hasta el último día de mi vida. Algunas noches, cuando el viento sopla con intensidad y la casa cruje, me despierto sobresaltado con la certeza de que hay alguien en mi habitación, acechando entre las sombras. Ahora, al poner en palabras este relato, intento purgar un poco de mi miedo. No busco lástima ni comprensión, solo espero que mi experiencia sirva de advertencia para quien lea esta historia. Hay puertas que no se deben abrir, y hay confesiones que nunca deberían realizarse en lugares cargados de tanta historia, tanto misterio y tanta energía acumulada. Lo que sucedió en aquella iglesia de Guanajuato cambió mi fe, mi inocencia y mi concepción de lo que es real.
Pude ver de cerca un abismo espiritual que poca gente imagina y comprobé que a veces lo más aterrador no está afuera, sino dentro de cada uno de nosotros, esperando la ocasión perfecta para manifestarse. En mis peores noches, cuando cierro los ojos y se filtra un leve olor a azufre, siento que aquella presencia ha regresado para recordarme que la frontera entre lo sagrado y lo profano es más débil de lo que creemos. Tal vez, en el fondo, esa presencia nunca se fue, sino que permanece agazapada en mi mente, alimentándose de mis temores y de la culpa que sembró en mi conciencia. No sé si algún día obtendré la paz completa, pero mientras tanto, vivo con la convicción de que la fe y el coraje, aunque frágiles, son las únicas armas que tengo contra las tinieblas que me rondan. Cada oración, cada acto de bondad, es un pequeño faro que ilumina la penumbra de mi experiencia. Sin embargo, el recuerdo del sillón quemado y el hedor insufrible sigue vivo, como una llama que se niega a apagarse. Quizá no haya final feliz para mi historia, al menos no en esta vida. Me queda el consuelo de haber aprendido que el mal, con mayúscula, a veces se esconde en los recovecos más insospechados, incluso detrás de una cortina de confesionario. Y aunque llevo en mí las secuelas de aquel encuentro, también conservo la pequeña esperanza de que el bien es más grande que cualquier fuerza oscura. Esa fe, por tenue que sea, me ha mantenido de pie hasta hoy. Sin embargo, cada Semana Santa me recuerda que hay verdades que haríamos mejor en ignorar, pues al mirarlas de frente corremos el riesgo de encontrar algo infinitamente más siniestro que nuestros propios pecados. El colgado del campanario. Llegué a aquel pequeño pueblo de Morelos en la Semana Santa de 1995 para visitar a mi familia, como hacía cada año. El calor parecía rebotar en las paredes blancas de las casas y el aire denso anunciaba tardes de sofoco y silencio. Siempre me había encantado la tranquilidad de aquel lugar, pero esa vez había algo distinto, una pesadez en el ambiente que me causaba desasosiego. Era como si el tiempo hubiera detenido su curso justo antes de que un gran suceso amenazara con romper la calma. Recuerdo que mi tía Lidia se mostró extrañamente nerviosa durante el almuerzo del Jueves Santo. Me miraba de reojo y volvía la vista a la calle, como esperando ver pasar a alguien. La casa, aunque sencilla, siempre me había resultado acogedora, con muebles antiguos y una frescura natural que mitigaba el bochorno de la temporada. Sin embargo, esa tarde la sentí opresiva. Los ventiladores giraban con lentitud y el ruido suave de sus aspas parecía un latido irregular, como el preámbulo de un presentimiento. Cuando llegó la noche, mi tía me sugirió que no saliera, que era mejor quedarse a rezar. Yo asentí, aunque ya tenía planes con mis amigos de la infancia para el día siguiente. No pude dormir bien esa primera noche. Alrededor de las 3 de la mañana me despertó el tañido de una campana. Era un sonido grave, irregular, que resonaba en la calle desierta y se filtraba por la ventana de mi habitación. No era la campana oficial de la misa, pues no correspondía a ningún horario común. Me asomé por la ventana y vi la iglesia al final de la calle, con el campanario apenas perfilado por la luz de la luna. Todo parecía en calma, pero aquella campanada errática me impidió conciliar el sueño por el resto de la madrugada. El Viernes Santo llegó con un calor aún más sofocante. El sol caía vertical y los pocos visitantes foráneos se refugiaban donde podían. Sentía un hormigueo en el cuerpo, mitad por la curiosidad de saber qué ocurría en el pueblo y mitad por la historia que circulaba de boca en boca. Se decía que, hacía muchos años, un hombre se había ahorcado en el campanario de la iglesia justo durante la noche de Viernes Santo, en medio de la penumbra y el silencio. Aunque sonaba a leyenda urbana, algo en la expresión de los lugareños me hacía dudar. Hablaban de él con un temor silencioso, como si solo mencionarlo fuera una profanación. Por la tarde me reuní con mis viejos amigos, Rodrigo, quien vivía frente a la panadería, Andrés, que trabajaba con su padre en el campo, y Julián, que siempre había sido el más escéptico y atrevido del grupo. Nos encontramos cerca de la plazuela y, entre risas nerviosas, comentamos las habladurías sobre la iglesia. Julián soltó la idea de visitar el campanario esa noche, justo a la hora en que decían que el alma de aquel hombre vagaba por los pasillos de la vieja parroquia.
Al principio dudé, recordando la mirada de preocupación de mi tía, pero la adrenalina de la juventud me empujó a aceptar. Cayó la noche y las calles se vaciaron como de costumbre. El pueblo respetaba la solemnidad del Viernes Santo con un recogimiento casi sepulcral. Avanzamos con linternas y el miedo encogido en el pecho. El sonido de nuestros pasos rebotaba en la quietud, y por un momento deseé no haber salido de casa. Cuando alcanzamos la iglesia, sus puertas estaban cerradas. El campanario se recortaba contra el cielo estrellado, tan alto que parecía tocar el firmamento. Nos quedamos unos segundos admirando su silueta. Había un silencio tan compacto que mi respiración sonaba demasiado fuerte dentro de mi pecho. Entramos al patio lateral con cautela. Sabíamos que en Semana Santa no solían dejar abierto ese acceso, pero un pequeño portón estaba descorrido, como invitándonos a pasar. La luna iluminaba parcialmente el atrio, y en la penumbra detecté algo que me erizó la piel. Una cuerda colgaba del campanario, balanceándose suavemente, como si el viento la meciera. Nunca había visto esa cuerda desde afuera, siempre se decía que la campana se tocaba desde el interior. Sentí que el corazón se me aceleraba porque, de repente, la cuerda dejó de moverse. Nos quedamos inmóviles, mirando hacia arriba. A contraluz se distinguía la silueta de algo suspendido en el aire. Era una forma humana, inconfundible, colgando por el cuello. No podía ver su rostro, solo su contorno alargado y tétrico. Quise retroceder, pero mis pies estaban clavados al piso, y sentía una oleada de horror que me subía por la columna. La noche se hizo más oscura y mi linterna empezó a parpadear de manera extraña, como si le fallaran las pilas. En ese instante, la campana sonó. Fue un golpe bronco, retumbante, que nos sacudió. La cuerda dio un tirón y la silueta comenzó a descender lentamente, como si algo, o alguien, la estuviera bajando desde el interior. Parecía un péndulo macabro, balanceándose cada vez más cerca de nosotros. La campana volvió a sonar, con un eco que me dejó los oídos zumbando. Sentí que los nervios se me aflojaban y me faltaba el aire. La figura seguía bajando, y cuando quedó a la altura de nuestras cabezas, advertí algo que me heló la sangre. Sus ojos estaban abiertos, su mandíbula descolgada, y su piel, pálida y tersa, parecía no corresponder a un cadáver antiguo, sino a uno que no llevaba mucho tiempo muerto. Un escalofrío dominó mi cuerpo. No supe si fueron segundos o minutos, pero esa presencia flotando frente a mí se sentía real, como si pudiera extender una mano y sujetarme por la muñeca. Julián soltó un grito ahogado y eso rompió el momento. Salimos corriendo sin coordinarnos, tropezando con piedras y banquetas. Mi corazón latía con una fuerza tal que me dolía el pecho. Corrimos hasta quedarnos sin aliento y nos detuvimos en la esquina de la plaza, temblorosos y en silencio. Ninguno podía articular palabra. Sabíamos lo que habíamos visto, pero temíamos decirlo en voz alta, como si ponerlo en palabras fuese invocar de nuevo esa imagen terrorífica. Llegué a casa casi a rastras. Mi tía estaba despierta, sentada en la mesa, con un rosario en la mano. Me miró a los ojos y no dijo nada, supo por mi rostro que algo horrible había ocurrido. Me encerré en mi cuarto, pero no pude dormir. Cada vez que parpadeaba veía la silueta colgando y escuchaba el retumbar de la campana. Mi respiración se volvía agitada y un sudor frío me cubría la frente. Pasé la noche con la luz encendida, intentando no cerrar los ojos, convencido de que si dormía, aquel espectro vendría a buscarme. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con su calma habitual, y por un instante pensé que lo de la noche anterior había sido parte de una pesadilla colectiva. Fue una ilusión que se desvaneció en cuanto el rumor corrió de que había algo extraño en la pared exterior del campanario. Mi tía me obligó a desayunar y luego, con un nudo en el estómago, fui con mis amigos a la iglesia para cerciorarnos. Efectivamente, la cuerda seguía allí, intacta y recta, sin señales de haber soportado el peso de un cuerpo. Pero en la pared, cerca de donde la silueta había descendido, había arañazos, marcas profundas que parecían hechas con uñas. Esas huellas se sentían reales bajo la yema de mis dedos, y con ellas se confirmaba el horror que habíamos vivido. Nos miramos con angustia al ver los surcos en la piedra, como si alguien hubiera querido aferrarse con desesperación para no ser arrastrado por la muerte.
El párroco nos encontró allí, contemplando la pared con ojos desencajados. Tenía un semblante sombrío, pero no ofreció ninguna explicación. Solo murmuró que no era lugar para nosotros y que nos marcháramos. Uno a uno salimos de la iglesia, con la impresión de que aquel hombre sabía la verdad, o al menos parte de ella, y prefería guardarla. Esa tarde, mis amigos y yo intentamos retomar la normalidad yendo a la plaza, comprando refrescos y tratando de hablar de otras cosas. Pero el tema era inevitable. Sin importar cuánto quisiéramos cambiar de conversación, siempre volvíamos a la imagen de aquel colgado. Aquella noche, el sábado de gloria, se supone que el ambiente debía ser de fiesta en el pueblo, con los niños jugando, los visitantes merodeando las calles y alguna que otra tradición local salpicando de alegría las esquinas. Sin embargo, algo pesaba en la atmósfera. Ni siquiera hubo cohetes. La iglesia permaneció cerrada hasta altas horas y la gente parecía rehuirla como si una fuerza macabra emanara de sus muros. Me encerré en la casa de mi tía. Ella me pidió que me quedara con ella para rezar. Acepté, pues no podía soportar la idea de volver a pasar la noche en vela en mi cuarto, con aquel recuerdo retorciéndose en mi mente. Cuando pensé que podría dormir, la campana volvió a sonar. Eran cerca de las 2 de la mañana. Un único golpe seco, repetido varias veces, cada vez más fuerte. Me acurruqué en la sala, intentando taparme los oídos, pero el sonido se metía en mis pensamientos y sentí la necesidad apremiante de salir a la calle. Mi tía me suplicó que no lo hiciera, pero no pude contener el impulso. Corrí hasta la iglesia y me detuve frente a la puerta principal, la cual seguía cerrada. La cuerda colgaba afuera, inmóvil bajo la luz lunar. Tuve el impulso de tirar de ella para acallar la campana, pero algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que, más allá de la cuerda, en la parte superior, se vislumbraba una figura estática, casi disuelta en la oscuridad. Me quedé paralizado, observando ese bulto indefinible que parecía mirarme desde lo alto. El sonido de la campana cesó, y el silencio subsiguiente fue peor, denso y lleno de presencias invisibles. De pronto, sentí que la figura se inclinaba levemente, como si me ofreciera una reverencia siniestra. Di un paso atrás, temblando. Mis amigos no estaban conmigo en ese momento, estaba solo, frente a la iglesia, aterrado y sin saber qué hacer. Cuando volví a casa, tenía la mente embotada. No recordaba cómo había logrado despegar los pies del piso y correr de regreso. Mi tía me estaba esperando, con una expresión desencajada. Me abrazó con una fuerza que nunca había sentido antes. Sentí que mi cuerpo se rendía al cansancio y me quedé dormido en sus brazos, en el sillón de la sala. Pero mi sueño no fue un refugio, sino un tormento lleno de campanadas y rostros deformes, de rasguños en la piedra y ojos abiertos que se clavaban en mí sin pestañear. Me desperté el domingo de resurrección con la boca seca y un dolor punzante en las sienes. Las campanas sonaban ahora de manera festiva, anunciando la misa. Por unos instantes, el repique normal me produjo terror, mezclado con un extraño alivio. Todo el pueblo estaba en la calle, congregándose en la iglesia para celebrar el fin de la Semana Santa. Mis amigos y yo, sin embargo, nos quedamos rezagados, temiendo lo que pudiéramos encontrar en el interior. Aún así, decidimos enfrentar nuestros temores y entramos juntos al templo. El interior estaba iluminado, decorado con flores blancas y doradas. El aire olía a incienso y a velas. Todo parecía tan normal que me dieron ganas de llorar, como si lo ocurrido la noche del Viernes Santo se hubiera desvanecido y solo fuera un mal recuerdo. Sin embargo, cuando levanté la vista hacia la escalera del campanario, sentí un vacío en el estómago. La puerta que conducía hacia arriba estaba cerrada con candado, y una cadena gruesa reforzaba la cerradura. En un costado, el párroco y algunos ayudantes acomodaban unas sillas, fingiendo ignorar nuestra presencia. Pero alcancé a ver un atisbo de miedo en los ojos del sacerdote cuando nos vio mirar el candado. Fue suficiente para mí, entendí que él guardaba un secreto, que esa puerta no quería volverse a abrir. Sin cruzar palabra con mis amigos, salimos del templo. Me sentía observado, como si un par de ojos siguieran cada uno de mis pasos hasta la puerta.
El sol de media mañana nos recibió con su calor implacable, y por un momento respiré hondo, intentando limpiar mis pulmones de la opresión que venía acarreando. El día festivo siguió su curso, la gente comió y bebió, y hubo quienes comentaron que la Semana Santa había transcurrido sin incidentes. Pero nosotros sabíamos que algo se había desatado, algo oscuro que permanecía atado a ese campanario y que no necesitaba testigos para existir. Al caer la noche, me encerré de nuevo en mi cuarto, con la esperanza de dormir por fin sin sobresaltos. Sin embargo, antes de acostarme, me acerqué a la ventana. Desde allí pude ver la punta del campanario dibujada contra el cielo oscuro. El tañido de la campana no llegó esa noche, pero mi mente conservaba su eco lúgubre. Cerré los ojos un instante y casi pude sentir la soga rozando mis manos, la aspereza de las marcas de uñas en la pared y esos ojos abiertos en un rostro inerte. Cuando volví a la ciudad, en los días siguientes, intenté convencerme de que toda la experiencia había sido producto de mi imaginación y el miedo colectivo, pero dentro de mí sabía que era real. Ninguna pesadilla puede dejar marcas en la piedra, ni puede encender en las personas un terror tan profundo. El recuerdo de aquel colgado en la torre de la iglesia me siguió durante meses, a veces apareciendo en mis sueños, a veces en el repique casual de alguna campana lejana. Años después, regresé a Morelos en otra Semana Santa. La iglesia seguía en pie, intacta, y el campanario no mostraba ninguna señal de deterioro. La cadena y el candado seguían puestos, como si jamás los hubieran quitado. Pregunté a un par de vecinos sobre el suceso de 1995, pero me respondieron con una mezcla de incredulidad y evasión, asegurando que las campanas solo sonaban cuando el padre lo ordenaba y que nadie se había ahorcado en el pueblo. Fue como si todo el pueblo quisiera ocultar aquello que vimos. Aún así, cuando pasé frente a la pared donde aquella vez vimos las marcas, me pareció distinguir leves hendiduras, casi borradas por la intemperie y el paso del tiempo. Me quedé un momento contemplándolas, recordando el miedo que se apoderó de mí aquella noche, y experimenté un escalofrío al notar lo poco que se necesitaba para rascar la superficie y encontrar de nuevo la cicatriz. No volví a hablar con mis amigos sobre ese tema. Fue una especie de pacto silencioso. Cada uno siguió su vida, pero estoy seguro de que, al igual que yo, guardan para sí las imágenes de aquella Semana Santa. Todavía hoy, cuando oigo el repique de alguna campana en la madrugada, siento un vuelco en el corazón y vuelvo a ver la sombra de un cuervo colgando, balanceándose lentamente en la penumbra. Ese recuerdo me ha perseguido siempre, como un recordatorio de que hay cosas que escapan a la razón y que, por más que uno intente explicarlas o olvidarlas, quedan grabadas en la memoria con la misma fuerza que las marcas de uñas en la pared del campanario. El niño de la vela. Yo no sabía lo que era el miedo hasta que viví aquella Semana Santa en Chiapas. Solía pensar que las leyendas de apariciones, almas en pena y espectros eran simples historias populares, invenciones para asustar a los desprevenidos. La razón me decía que lo sobrenatural no existía y que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, a veces las cosas más extrañas se presentan cuando el fervor religioso y la tradición se entrelazan con lo desconocido. Fue justo durante un viacrucis en un pequeño poblado cuando me topé con algo que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Yo me encontraba realizando un trabajo de investigación sobre rituales y costumbres de Semana Santa en México. Había visitado distintos estados, cada uno con sus propias celebraciones, su música, sus procesiones y su forma de recordar la pasión de Cristo. Pero Chiapas tenía un magnetismo singular. Sus paisajes montañosos, la profundidad de su selva y el arraigo de las creencias hacían que cada acto religioso se viviera con intensidad. Llegué a aquel poblado un martes santo y me instalé en una humilde posada cerca de la iglesia principal. Sentía curiosidad por las tradiciones locales y por el fervor con el que la gente participaba en cada acto litúrgico. Los primeros días pasé observando a los habitantes preparar la procesión del Viernes Santo. Entre rezos y cantos, pintaban y cargaban pesados adornos de madera, montando tablados improvisados para cada estación del Vía Crucis. Los jóvenes se ofrecían como voluntarios para personificar a Cristo, los apóstoles y los soldados romanos.
Había un aire de solemnidad, pero también de entusiasmo. La gente se entregaba con fervor a la representación de la pasión. Todo parecía normal, un ambiente casi festivo si no fuera por la gravedad del evento que conmemoraban. Esa tranquilidad duró hasta el Jueves Santo por la noche. Mientras caminaba por las calles empedradas, noté que, a pesar de la hora, las luces de las casas seguían encendidas. Muchas familias rezaban en voz baja, algunas velas permanecían encendidas junto a imágenes de santos. El ambiente era pesado, quizá por el calor húmedo, o tal vez por la sensación de que algo latía en la oscuridad. En la iglesia, el bullicio de los fieles se había apagado y reinaba el silencio. Pero al alejarme unas calles, escuché susurros que no pude descifrar. En los muros de una casa vi una sombra pequeña, como la de un niño. Pensé que se trataría de un menor que merodeaba para curiosear. Sin embargo, no había nadie allí cuando me aproximé con cautela. El corazón me latió con fuerza, aunque preferí convencerme de que solo era un efecto de la luz de un farol. A la mañana siguiente, Viernes Santo, llegó la hora del Vía Crucis. La multitud se congregó en la plaza central. La representación empezaría en la iglesia y avanzaría por las calles con un Cristo cargando una pesada cruz de madera. Tras él, los personajes bíblicos y una banda que tocaba tambores de forma solemne. Me integré entre la gente para poder observar y anotar en mi libreta los detalles de la celebración, las expresiones de los participantes y la reacción de los feligreses. El sol golpeaba con fuerza, pero los pobladores parecían inmunes, concentrados en el acto sagrado. Caminé siguiendo el contingente. Cada estación del Vía Crucis estaba representada con esmero, y el público se detenía para rezar en cada una. De pronto, en medio de la multitud, noté un brillo tenue. Entre los hombros de varias personas vi la cabeza de un niño, vestido completamente de blanco, sosteniendo una vela. Me llamó la atención porque era el único menor en la procesión con aquella vestimenta y parecía muy serio para su edad. Pero lo que más me inquietó fue su sonrisa. No era una sonrisa alegre, sino algo que surgía de un rostro inexpresivo, casi como si no correspondiera a su mirada. Avancé un poco para verlo mejor. El niño volteó hacia mí, como si se diera cuenta de que lo observaba. Sentí un escalofrío, pero no aparté la mirada. Él me mostró la vela, con la llama apenas temblorosa en medio de la multitud. Su rostro era pálido, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Cuando parpadeé, aquel pequeño desapareció sin dejar rastro. En el lugar donde un segundo antes estaba su figura, solo vi un espacio vacío. Me sobresalté. Intenté buscarlo entre la gente, pero no había ningún niño con túnica blanca. Nadie parecido. El resto del Vía Crucis transcurrió entre rezos y silencios. Yo cargaba un desconcierto que no me abandonaba. Cuando la procesión concluyó, varias personas se agruparon frente a la iglesia para seguir rezando. Me acerqué a un grupo de señoras mayores que platicaban sobre la celebración. Mencionaron brevemente la aparente aparición de un niño, pero lo comentaban como si fuera algo de todos los años. Hablaban de una historia antigua, decían que un pequeño había muerto hacía décadas durante la Semana Santa y que su alma vagaba buscando redención. Me costó creerlo. Sin embargo, la expresión de las mujeres no era de sorpresa sino de resignación, casi con la certeza de que aquello que vieron era parte natural de la fecha. Escuché sus palabras sin interrumpir, sin preguntar, solo sintiendo un hormigueo en la piel. Decidí quedarme en aquel poblado hasta el domingo de resurrección para ver si podía volver a toparte con aquel niño o con indicios de algo relacionado. Quería comprender, o al menos intentarlo. Esa noche me costó dormir. Cada vez que conciliaba el sueño, soñaba con una túnica blanca moviéndose entre la multitud. Al despertar, me quedaba la sensación de que, si abría la puerta de mi habitación, me lo encontraría sosteniendo su vela. El sábado de gloria, la mayoría de los turistas se había marchado a otros lugares más concurridos. El ambiente del pueblo era tranquilo, pero pesaba en mi ánimo el recuerdo de la desaparición repentina de aquel niño. Por la tarde, decidí caminar hacia el cementerio local. Su ubicación estaba a las afueras, sobre una loma desde la que se podía contemplar parte de la selva que rodeaba la comunidad. Pensé que,
Tal vez, investigando las tumbas y las fechas de defunción de algún menor que coincidiera con la época de Semana Santa, podría encontrar una pista. Al llegar, encontré un panteón silencioso, con cruces oxidadas y lápidas maltratadas por el clima. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de un anaranjado intenso. Caminé por entre las tumbas, sintiendo la hierba seca crujir bajo mis pies. Muchas lápidas eran demasiado antiguas, con inscripciones apenas legibles. No sabía exactamente qué buscaba, pero confiaba en que algún nombre o una fecha me daría un indicio. Fue entonces cuando, al doblar por un estrecho pasillo entre sepulturas, vi algo que me estremeció, una pequeña tumba de concreto, sin nombre, solamente con un ángel tallado en la parte superior. Sobre ella, alguien había dejado un cirio consumido. Si me fijaba bien, parecía que esa vela no llevaba mucho tiempo encendida. Toqué la cera derretida y aún estaba tibia. Un nudo de angustia me cerró la garganta. La oscuridad avanzaba rápido en el cementerio. Volví sobre mis pasos para salir de aquel lugar. Los colores del atardecer se habían transformado en penumbra. Con cada minuto que pasaba, me costaba más trabajo reconocer el camino que había tomado. Sentía que la noche caía con brutalidad, como si fuera un manto que cubriera las salidas. Un viento frío se levantó, susurrando entre las ramas de los árboles. Fue entonces cuando escuché, detrás de mí, un ligero rumor, algo parecido a pasos diminutos, acompañados del ligero arrastre de tela contra la tierra. Me detuve, giré la cabeza y no vi nada. El viento hacía crujir las lápidas y agitaba las flores marchitas de las coronas. Una parte de mí quería correr, pero la curiosidad me mantuvo en el lugar unos instantes. Comencé a caminar más rápido, guiándome por la luz tenue de mi celular, enfocando el suelo para no tropezar con las raíces o las losas levantadas. Mientras lo hacía, percibí a mi alrededor esa presencia que me hacía sentir observado. La brisa parecía murmurar mi nombre, o quizá fuera solo mi mente sugestionada. Pero entonces escuché claramente el sonido de una risita apagada, muy suave, que me heló la sangre. Con el corazón a punto de estallar, alcé la luz del celular hacia las tumbas de alrededor. Fue ahí cuando lo vi, el niño de blanco, con la vela en la mano, mirándome fijamente desde el otro lado de una cripta abierta. Su rostro seguía inexpresivo, pero esta vez no sonreía. Parecía suplicar algo. En su expresión se dibujaba un sufrimiento que no pude describir. Sentí que la garganta se me secaba y una parte de mí gritaba que saliera corriendo. Sin embargo, mis piernas no respondían. La tenue luz de la vela iluminaba parte de su rostro y pude notar lágrimas a punto de brotar de sus ojos. Estaba a escasos metros, inmóvil. Un leve temblor recorrió su mano que sostenía la vela, y el niño dio un paso hacia mí. Sin entender por qué, retrocedí con torpeza, respirando agitadamente. Fue en ese momento cuando recordé las palabras de las señoras: cada año, en Semana Santa, la gente ve al mismo niño. Dicen que es un alma atrapada, buscando redención. No pude articular palabra alguna, y me quedé helado, sin atinar a rezar o pronunciar un consuelo. Solo miraba su figura, que se mezclaba con la oscuridad, como si la noche lo fuera devorando lentamente. Dio otro paso, y un viento gélido apagó la llama de su vela. Aún así, podía verlo con la luz de mi celular. Hubo un segundo de silencio absoluto, tan denso que se me hizo un nudo en el pecho. Algo en su mirada me hizo comprender que no pretendía hacerme daño, sino que necesitaba ser visto, ser escuchado por alguien que pudiera ayudarlo a romper su condena. Pero, justo cuando pensé en extenderle la mano, la imagen del niño se desvaneció ante mis ojos, como la neblina que huye al amanecer. El cementerio quedó sumido en la penumbra y en un silencio tan mortal que me sentí abrumado. Corrí hacia la salida, con las piernas temblorosas, intentando alejarme de ese lugar que parecía respirar una presencia antigua y dolorosa. Esa noche apenas dormí. Mi mente se llenaba de preguntas: ¿quién había sido el niño? ¿Por qué se manifestaba cada Semana Santa? ¿Cómo podría encontrar paz? Intenté leer mis notas, buscar algo en mis apuntes, pero solo tenía fragmentos sobre la leyenda y algunas menciones orales. Las horas pasaron con lentitud, entre el eco del viento y las imágenes repetidas de aquella aparición.
El domingo de resurrección, la gente del poblado amaneció contenta, enfiestada por el fin de la cuaresma y el inicio de la celebración pascual. Sin embargo, yo no podía compartir esa alegría. Tenía la certeza de que lo que vi no era una invención de mi mente. Llevaba conmigo el peso de un secreto que el pueblo guardaba bajo llave, ese al que solo pocos prestaban verdadera atención. Antes de partir, me acerqué de nuevo a la iglesia. Estaba abierta, con los primeros rayos de sol iluminando los altares cubiertos de flores. Busqué en vano algún rastro de ese niño, pero evidentemente no estaba allí. Hablé con un par de habitantes, quienes con semblante serio me contaron más detalles. Hace muchos años, un niño participó en el Viacrucis como monaguillo, vestido de blanco. Al encender la vela, se alejó del contingente en uno de los recesos. Hay quienes dicen que se perdió, otros comentan que fue víctima de un accidente. Nunca lo encontraron y su cuerpo no regresó a casa, pero en la procesión nocturna siguiente, mucha gente creyó verlo deambular cerca de la iglesia, sosteniendo la vela. Desde entonces, su pequeña silueta aparece de manera intermitente en Semana Santa, en la procesión o en el cementerio, como buscando un lugar donde reposar. Al final, nadie supo su nombre, ni tuvo un entierro digno. Mientras dejaba el pueblo, con la mochila al hombro y el sol golpeándome la espalda, cargaba una extraña congoja. Una parte de mí sentía compasión por ese niño y el miedo que me generaba saber que era real. Me pregunté si había algo que yo pudiera hacer. Nunca recibí una respuesta clara. Tal vez el niño continuaría apareciéndose cada año, con su vela, en ese limbo entre la vida y la muerte, esperando que alguien lo guiara hacia la luz o al menos que reconociera su presencia. La noche previa a mi partida, recuerdo que, sin proponérmelo, me asomé por la ventana de mi habitación en la posada. Afuera, la calle dormía, silenciosa, con los faroles que ya se habían apagado para ahorrar energía. Solo vi la penumbra del empedrado y las sombras inmóviles de las casas. Pero de pronto, debajo del poste más lejano, me pareció distinguir una figura pequeña, inmóvil, sosteniendo un débil resplandor. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Apreté los puños y parpadeé varias veces. La figura ya no estaba. Me quedé ahí, contemplando la nada, con los latidos de mi corazón golpeando mis sienes. Sabía que, por más que quisiera, no olvidaría nunca aquella sonrisa apenas dibujada y esa mirada profunda que parecía suplicar libertad. Ahora que han pasado unos meses, puedo afirmar que lo que viví en ese poblado de Chiapas me marcó de por vida. Ya no descarto la existencia de fuerzas que no comprendemos. A veces, durante la noche, me despierto sudando, convencido de haber visto, aunque sea en sueños, aquella túnica blanca atravesada por la oscuridad. Siento que el niño aún merodea mis pensamientos, como si quisiera hacerme entender que su historia no terminó y que aguarda a que alguien, con fe o con compasión, le dé la paz que jamás tuvo en vida. Nunca más he vuelto a ese lugar, pero la imagen de aquel niño no se desvanece. Cuando llega la Semana Santa, un desasosiego extraño me invade, una opresión en el pecho que me recuerda que en algún sitio, a cierta hora, entre los rezos y las velas de una procesión, hay un niño silencioso, sosteniendo su flama trémula, con la esperanza de encontrar redención en medio de la oscuridad. Quizá en algún momento, alguien encontrará la forma de ayudarlo. Entretanto, su aparición seguirá siendo un secreto a voces, un susurro en las calles empedradas de ese viejo pueblo en Chiapas, un susurro que te hace dudar de lo que ves, pero que te llena el alma cuando comprendes que no es un engaño de tus ojos, sino la manifestación más cruda de lo que se quedó sin descanso y sin nombre. La cruz invertida. Todavía siento cómo se me eriza la piel al recordar lo que ocurrió durante aquella Semana Santa en la Ciudad de México. Nunca olvidaré la mezcla de curiosidad y ligereza con la que mi primo y yo decidimos entrar a esa casa abandonada, como si algo en nuestro interior buscara una adrenalina macabra que no debería formar parte de las vacaciones religiosas. Pensábamos que nada podía salir mal porque era solo una construcción vieja, llena de rumores y suciedad, pero la realidad fue mucho más oscura de lo que jamás imaginé.
Esa experiencia me marcó de una forma que casi me resulta imposible describir sin sentir el impulso de mirar atrás, como si algo continuara acechándome en cada esquina. Siempre hemos vivido mi primo y yo en la misma colonia. De niños pasábamos horas jugando en las calles durante las vacaciones, a pesar de las insistencias de nuestras madres de quedarnos en casa o acompañarlas a las procesiones y ceremonias de la Semana Mayor. Esa vez, él, más audaz que yo, me propuso aventurarnos a explorar un lugar del que habíamos oído cientos de historias. Era una casa de 3 niveles, con ventanas rotas y muros deslavados que se alzaba desafiante en mitad de la ciudad. Se decía que sus dueños la habían abandonado sin razón aparente, dejando muebles y objetos esparcidos. Con el tiempo, corrían rumores de que por las noches se escuchaban murmullos, y algunos juraban que más de una persona había desaparecido o sufrido fuertes sustos allí. Sin embargo, en la luz del día, esos relatos nos parecían exageraciones inventadas para aterrorizar a los incautos. Nos escabullimos el primer Jueves Santo, a media tarde, cuando la actividad religiosa de la colonia estaba centrada en la visita a los templos. Caminamos con cautela hacia la entrada principal, que se hallaba vencida y cubierta de grafitis. El portón crujió al empujarlo, y un olor a polvo y humedad nos dio la bienvenida. Por dentro, el vestíbulo tenía azulejos partidos y un techo con grietas que dejaban pasar tímidos rayos de sol. Subimos unas escaleras carcomidas por la polilla, escuchando el eco de nuestros pasos, intentando convencernos de que todo estaba en calma. Pero mientras avanzábamos, me percaté de un silencio antinatural. Ni siquiera se oía el ajetreo de la calle, era como si nos hubiéramos internado en un espacio aislado de la vida cotidiana. Avanzamos por un pasillo largo con puertas a ambos lados. Al final, entramos a una habitación donde, según lo que pudo ver mi primo con su linterna, se amontonaban algunos muebles. Con sigilo, nos acercamos a las paredes llenas de moho y notamos que había manchas negras extendiéndose en formas irregulares, casi como si dibujaran rostros retorcidos. Fue ahí donde descubrimos algo que nos dejó paralizados, un crucifijo clavado al revés, incrustado con tanta fuerza que la madera parecía fusionarse con la pared. La cruz estaba astillada y algunos pedazos colgaban, como si alguien la hubiera martillado con rabia. Una imagen perturbadora que hizo que mi corazón comenzara a latir con una fuerza descontrolada. Recordé inmediatamente los relatos que hablaban de rituales blasfemos llevados a cabo durante la Semana Santa. Algunos decían que había gente que profanaba templos y objetos sagrados para invocar presencias oscuras, burlándose de la fe y del recogimiento que muchos practicaban en esos días. Lo cierto es que no podía apartar la mirada del crucifijo invertido. Mi primo me tocó el hombro con suavidad y en un impulso temerario apoyé la mano sobre la cruz, sintiendo el metal helado. En ese instante, la puerta se cerró de golpe, tan violenta que las paredes vibraron. Fue entonces cuando escuchamos una risa ronca que nos envolvió en una atmósfera imposible. No parecía el simple eco de la casa, tenía un matiz gélido, profundo, casi infernal. Un escalofrío me recorrió la espalda y me costó reaccionar. Mi primo, con los ojos muy abiertos, me jaló de la manga y salimos corriendo, descendiendo los escalones casi de 2 en 2. Mientras escapábamos, sentí que nos acompañaban pasos adicionales, como si alguien o algo viniera tras nosotros. Al llegar a la calle y girar la cabeza, creí ver una sombra moverse detrás de una de las ventanas rotas, como si se despidiera con burla de nuestra cobardía. Ya afuera, el ruido de la ciudad pareció envolvernos de nuevo, pero mi respiración estaba agitada y mis manos temblaban. No dijimos mucho, solo nos miramos con un pánico compartido. Algo en el ambiente nos indicaba que la aventura no terminaría ahí, pero aún así lo convencí de que no volviéramos jamás. Esa noche, intenté dormir, aunque mi mente repetía la imagen de la cruz al revés y el eco de aquella risa repulsiva. Tenía la esperanza de que todo hubiera sido un efecto del miedo, un truco de la casa crujiendo o del viento colándose por los muros rotos. Sin embargo, cuando desperté la mañana siguiente, me encontré con un golpe de realidad que me quebró por dentro. El mismo crucifijo que habíamos visto incrustado en la pared de la casa abandonada y que toqué con mi mano, apareció tirado en el suelo de mi habitación. No sé cómo describir el horror que sentí.
Mi cuarto estaba cerrado con llave y era imposible que alguien hubiese entrado sin que yo lo notara. Además, ese crucifijo era idéntico, con las mismas astillas en la parte superior, la misma forma retorcida de la madera y con restos de óxido. Aterrado, lo levanté con cuidado y lo guardé en un cajón, temiendo que mi madre lo viera. El Viernes Santo transcurrió con un ambiente tenso. Me sentía vigilado. Tenía la impresión de que un peso oscuro reposaba sobre mi hombro izquierdo y que, en cada esquina, podía encontrarme con la sombra que había visto en la ventana. Fui a hablar con mi primo para contarle lo que había pasado y, aunque él no se topó con el crucifijo en su casa, admitió que no podía dejar de sentir una presencia en cada uno de sus sueños. Veía siluetas que lo observaban desde las esquinas de su habitación y en las paredes aparecía un contorno difuso parecido a la cruz invertida. Nos propusimos permanecer juntos el resto del día, rezando quizá por alguna tregua espiritual en medio de la conmemoración religiosa, pero no había nada que apaciguara la sensación de angustia. Al anochecer, regresé a mi cuarto. Bajo la tenue luz de la lámpara, recordé el crucifijo que había escondido en el cajón. Sentía la necesidad de deshacerme de él de alguna forma, pero temía que si lo lanzaba a la basura o lo rompía, la cosa que lo había traído hasta mí se enfureciera más. Empecé a escuchar ruidos en mi ventana, un roce que se repetía en intervalos irregulares. Me levanté con el corazón agitado para asomarme, pero no vi a nadie. Volví a la cama, y cuando apenas pude cerrar los ojos, el ruido regresó. Esta vez, lo acompañaban murmullos. Se escuchaban palabras ahogadas, como oraciones en un idioma inentendible. Encendí todas las luces, busqué algún objeto con el cual defenderme, pero no hallé nada útil más que mi propio terror. Me sentía atrapado en un laberinto de sombras donde cada pared era un recuerdo vivo de la casa abandonada. A la mañana siguiente, mi madre notó que estaba pálido y me obligó a acompañarla a la iglesia. Las calles rebosaban de personas cargando velas, con el aroma a incienso propagándose por el aire. Sin embargo, en medio de la solemnidad y la devoción, yo no podía apartarme de mis pensamientos. Sentía que la cruz seguía adherida a mi conciencia, como un estigma. La figura de Cristo crucificado en los altares me provocaba escalofríos, pues no podía evitar pensar en la imagen invertida que me había taladrado la mente. Todo el ritual que antes me parecía silencioso y ceremonioso, ahora me resultaba perturbador, como si las estatuas y los santos clavaran su mirada en mí, juzgando el acto profano de haber tocado aquel crucifijo maldito. Esa noche, conversando brevemente con mi primo, nos planteamos la posibilidad de volver a la casa para dejar el crucifijo en su lugar. En mi imaginación, pensaba que aquello podría romper el lazo que se había forjado. Mi primo dudaba, no quería pisar ese sitio de nuevo ni exponerse a lo que pudiera estar ahí esperando, pero finalmente accedió por miedo a que todo escalara a un nivel más peligroso. Así, el sábado de gloria, cuando la mayoría de la gente se encontraba en actividades familiares, planeamos meternos de nuevo de manera discreta, rezando porque ese acto pudiera librarnos de lo que nos perseguía. Llegamos en la tarde, con la ciudad medio silenciosa. Abrimos el portón oxidado y un olor a podredumbre nos golpeó con más fuerza que la primera vez. Sentía los nervios a flor de piel, como si algo estuviera al acecho, y mi primo sostenía la linterna temblando. El crucifijo lo llevaba envuelto en un trapo viejo. Subimos las escaleras con precaución, escuchando el crujir de la madera bajo nuestros pies. A la distancia, escuchamos pasos dispersos como si alguien se moviera en el piso de arriba. Mi mente no dejaba de jugarme malas pasadas, imaginando sombras al acecho tras cada mueble o en cada pasillo. Nos adentramos con lentitud al mismo cuarto donde habíamos encontrado la cruz, y la pared mostraba las mismas manchas de moho, como si formaran rostros deformes que nos contemplaban. Sin titubear demasiado, saqué el crucifijo del trapo y traté de colocarlo donde lo habíamos hallado. Pero fue imposible. Parecía que la pared lo rechazaba. Intenté empujarlo como la vez anterior y, de repente, un sonido hueco reverberó en el cuarto. Hubo un golpe y la puerta se cerró de nuevo. Mi primo gritó y retrocedió, mientras yo sentía una presión en el pecho, un aire frío que me cortaba la respiración. Ese momento se alargó como una pesadilla vívida.
La risa ronca volvió a escucharse, aunque esta vez sonó más cercana y burlona. Segundos después, una especie de fuerza tiró de mí, como si un viento invisible me empujara contra la pared. Sentí un agarre helado en los brazos, pero no vi nada que pudiera explicarlo. Mi primo se acercó para jalarme, casi cayendo sobre un montón de escombros. Me liberó con un tirón, y ambos corrimos sin ver hacia atrás. No sé cómo llegamos a la calle, pero cuando respiré el aire exterior, supe que aquella casa no era solo un sitio abandonado, sino un espacio donde algo maldito moraba, algo que se burlaba de las creencias y se alimentaba del miedo. Al sentir la luz del sol en el rostro, me di cuenta de que el crucifijo se había quedado adentro, tirado en alguna parte. No quise volver por él. Mi primo tampoco dijo nada. Solo nos alejamos con un temblor que no era fácil de contener. Esa noche, dormí un poco mejor, con la esperanza de que dejar la cruz en la casa hubiera sido suficiente para romper la maldición. Sin embargo, la siguiente madrugada me despertó un crujido. Encendí la luz y comprobé, con el corazón encogido, que en mi escritorio yacía un pedazo de madera similar al del crucifijo. Parecía un fragmento astillado, cubierto de polvo y de algo que podía ser óxido o sangre seca. No me atreví a tocarlo. El resto de la noche, la pasé sentado en mi cama, escuchando mi respiración agitada y temiendo volver a cerrar los ojos. Desde entonces, los sucesos inexplicables se presentaban en formas cada vez más sutiles pero constantes, ruidos en la ventana, roces en la pared, murmullos al apagar la luz. Mi primo también mencionó que, en su cocina, escuchaba una voz grave que lo llamaba por su nombre, aunque su familia nunca percibió nada. Con el paso de los días, la Semana Santa llegó a su fin, pero el terror persistía. En cada crucifijo que veía, recordaba la imagen invertida en la pared, y sentía un temblor que me recorría el cuerpo, recordándome que uno no debe hurgar en lugares que encierran oscuridades desconocidas. Aún hoy, varias Pascuas después, cada vez que llega esta temporada, la atmósfera se vuelve más pesada y las noches parecen más frías. Aún conservo aquel fragmento de madera en una caja cerrada con llave, porque siento que algo me lo reclama, pero no tengo la valentía de destruirlo ni de dejarlo en otro lugar. Mi madre me pregunta por qué me niego a adornar la casa con motivos religiosos en Semana Santa, y yo solo atino a decir que no me siento cómodo. Las pocas veces que he intentado hablar sobre lo sucedido, nadie me cree del todo. Dicen que mi primo y yo tuvimos una experiencia de sugestión o que la casa, con su arquitectura vieja, producía sonidos que asociamos con fantasmas. Pero los dos sabemos que hay cosas que superan la explicación fácil, y la imagen de aquella cruz invertida es un recordatorio de que existen fuerzas dispuestas a voltear lo que consideramos sagrado y a llenar de oscuridad nuestros sueños. No sé si algún día me libraré por completo de este miedo, pero lo que viví durante esa Semana Santa me dejó marcado para siempre. Siento que mis noches ya nunca serán las mismas y que cada crujido en la oscuridad podría ser el anuncio de un visitante sin rostro, una presencia burlona que se alimenta de mi terror. He dejado de ser una persona incrédula. A veces, en mis peores pesadillas, me veo a mí mismo de vuelta en esa casa, caminando sin linterna por el pasillo mohoso, escuchando esa risa profunda que retumba por las paredes. Y al final del pasillo, en lugar de encontrar una puerta de salida, veo una cruz invertida resplandeciendo con una luz enfermiza. Tal vez sea mi mente torturándome, o tal vez sea un eco de esa fuerza que nos atrapó en esa tarde fatídica. Prefiero no comprobarlo nunca más. El llanto de la penitencia. Recuerdo con nitidez la primera vez que pisé aquel pueblo en Veracruz durante la Semana Santa. Tenía solo 12 años y acompañaba a mi abuela, quien solía ir cada año a visitar a una antigua comadre que vivía cerca de la iglesia principal. Era un lugar pequeño, polvoriento y con un aire denso que se apoderaba de las calles en cuanto caía la tarde. Había un silencio extraño que, más tarde, supe que no pertenecía solo a la noche, era el silencio de la gente que calla un misterio, de aquellos que saben algo que tú no. Al principio, pensé que simplemente estaban ensimismados por las fechas de reflexión y penitencia, pero cada mirada que me cruzaba contenía un matiz de inquietud,
como si en cada gesto quisieran advertirme de algo que solo descubres cuando ya es demasiado tarde. La casa de la comadre de mi abuela estaba a unas cuantas cuadras de la iglesia. Era un caserón viejo, con paredes descascaradas y un techo tan bajo que parecían casi aplastarnos. Aún así, se sentía acogedor por dentro. Había un crucifijo colgado en la pared de la sala, de madera oscura, y justo debajo de él una pequeña mesa con veladoras encendidas. Mi abuela me dijo que era costumbre del pueblo mantener una vela prendida durante toda la Semana Santa para ahuyentar la mala suerte y las tentaciones. Al escucharlo, me estremecí, no porque creyera o no en esas cosas, sino por la manera en que lo dijo, casi susurrando, con un temor que yo no le había percibido antes. Ella era una mujer firme, chapada a la antigua, y verla expresar semejante recelo con un simple gesto me hizo sentir un primer atisbo de lo que sucedía ahí. Esa tarde, antes de que el sol se ocultara, decidimos ir a la iglesia. La construcción, pese a ser sencilla, imponía respeto. Sus muros, hechos de adobe y cal, sostenían un campanario del que colgaba una campana bronceada con el tiempo. El sacerdote era un hombre de aspecto austero. Saludó a mi abuela con un leve asentimiento y me dedicó una mirada fugaz. Casi podía sentir que escudriñaba mi presencia, como si indagara si yo era alguien confiable o no. Lo seguí con la vista hasta que dobló un pasillo y desapareció. Inquieto, comencé a recorrer la nave. Había unos altares secundarios, todos cubiertos con mantos morados por el luto de la Semana Santa, y al fondo, el altar principal con un Cristo de yeso de tamaño natural. Aquella figura parecía cobrar vida en las sombras que arrojaban las velas titilantes. Sus facciones estaban tan detalladas que casi podía sentir su sufrimiento, la corona de espinas, la expresión de dolor en los ojos semicerrados, la boca ligeramente abierta como si quisiera exhalar un último suspiro. Esa fue la primera vez que escuché la historia de que ese Cristo lloraba sangre cada Viernes Santo. Una de las ancianas que rezaba en la segunda banca se me acercó y con voz temblorosa me dijo que tuviera cuidado con lo que mis ojos vieran. Me quedé pasmado, sin saber si responder, pero ella simplemente se dio la vuelta y se fue. Volví con mi abuela, quien escuchó mi relato sin inmutarse demasiado, se limitó a encoger los hombros y a decirme que no prestara atención a las habladurías. Sin embargo, esa misma noche, en la casa, la oí hablar en voz baja con su comadre. Al parecer, las historias sobre aquel Cristo no eran invenciones nuevas. Antiguamente, casi todos en el pueblo habían sido testigos de algún suceso extraño en la iglesia, sobre todo durante la Pascua. Me giré en la cama, tapándome los oídos para no oír nada más, pero el corazón me latía con fuerza, y en mi mente se repetía una y otra vez la expresión inerte del Cristo de yeso. Llegó el Viernes Santo. La atmósfera del pueblo se volvió aún más silenciosa. Nadie reía, nadie hablaba en voz alta. Las procesiones se sucedían una tras otra, con rezos y cantos que, en lugar de infundirme paz, me provocaban escalofríos. Los fieles se reunían alrededor de la iglesia a diferentes horas del día, vestidos de negro, algunos con velas, otros con semblantes preocupados, como si esperaran la confirmación de un presagio que los atormentaba desde siempre. Mi abuela se integró a una de las procesiones y me invitó a acompañarla. Caminamos despacio junto con un grupo de mujeres que rezaban el rosario. Yo intentaba no desviar la mirada de los pies, pero, cuando llegamos a las puertas de la iglesia, sentí la imperiosa necesidad de levantarla. El Cristo de yeso estaba allí, en la penumbra, iluminado solo por el temblor de las veladoras. Su rostro, tan sereno y a la vez tan desgarrador, me paralizó. Entonces ocurrió, un pequeño hilo oscuro empezó a recorrer sus mejillas. Tardé un segundo en entender que se trataba de sangre. La anciana que me había advertido el día anterior se puso de rodillas, sollozando, y yo solo podía pensar en huir, en apartar la vista, pero mis ojos se aferraban a la visión de ese líquido rojo que manchaba el yeso. Se formó un alboroto. Algunas personas corrieron hacia el Cristo, otras se taparon el rostro y salieron despavoridas. Yo quedé clavado en el mismo lugar, sin poder mover un solo músculo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Un miedo intenso se instaló en mi pecho, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma.
Mi abuela me sacó a empujones, diciéndome que no mirara más, que me fuera a casa. Pero lo que mis ojos habían presenciado quedó tatuado en mi memoria. Aquella noche tuve un sueño que se repitió a lo largo de los años y que todavía hoy me persigue. En la oscuridad total, el Cristo se acercaba a mí con la sangre brotándole de los ojos, y una voz profunda, cavernosa, susurraba: corre. Entonces yo corría, pero no lograba avanzar, como si el piso fuera de arena movediza. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse del pecho. Esa fue la primera vez que tuve aquel sueño, y casi juraría que escuché un eco real de esa voz en mi habitación, como si no se hubiera tratado solo de una pesadilla. Esa mañana de Sábado Santo, el pueblo despertó con una noticia escalofriante: habían encontrado el cuerpo de un hombre en la iglesia, cerca del altar. Daban vueltas rumores diferentes. Unos decían que ese hombre había tratado de robar las limosnas, otros que había entrado a profanar las imágenes sagradas. Incluso se murmuraba que estaba poseído por algún demonio que lo impulsó a cometer sacrilegios. Lo único cierto era que su rostro estaba desfigurado, como si algo lo hubiera castigado de manera brutal. En mi corta edad, no lograba comprender cómo un hombre podía quedar de ese modo si no había rastros de pelea con otra persona. Me asustaba la idea de que la estatua se hubiera movido y hecho justicia por mano propia, pero no me atrevía a decirlo en voz alta porque temía que los adultos me tomaran por loco o, peor aún, confirmaran mi teoría y reforzaran mi horror. A partir de ese suceso, el cura del pueblo prohibió la entrada de curiosos a la iglesia. Se organizó una ceremonia de exequia sencilla para el difunto, pero nadie quiso reclamar el cuerpo, como si hubiese quedado maldito. Sentí una rabia irracional por la indiferencia de la gente, pero sobre todo sentí terror. Al caer la noche, me revolvía en la cama, incapaz de pegar ojo. En mi mente, aparecían imágenes del Cristo llorando sangre y el cuerpo sin vida de aquel hombre con el rostro irreconocible. Me preguntaba si yo sería el siguiente, si el Cristo me había advertido algo en el sueño, o si simplemente era víctima de mi propia sugestión. Tomé la decisión de levantarme y salir al patio de la casa para respirar aire fresco y calmarme. El cielo estaba despejado, y la luna iluminaba el viejo naranjo del patio. Respiré profundo, intentando borrar de mi mente las escenas perturbadoras de la iglesia, pero el silencio del pueblo hacía que cada sonido me pusiera en alerta. Un grillo cantó desde algún arbusto, y me estremecí como si hubiera escuchado un grito. Sentía que algo me observaba. Al volver la mirada hacia la pared que daba a la calle, tuve la absurda certeza de que, si me asomaba, encontraría al Cristo ahí, mirándome con sus ojos vacíos llenos de sangre. Decidí regresar a la cama, a pesar de que el pánico se aferraba a mí como un ancla. A la mañana siguiente, la comadre de mi abuela nos contó que había habido más reportes extraños en las cercanías de la iglesia. Algunos lugareños aseguraban haber visto luces rojas danzar en el interior por la madrugada. Otros dijeron escuchar lamentos que provenían del campanario, como si alguien estuviera sufriendo un dolor inconmensurable. El cura, sin embargo, guardaba silencio. Evitaba las preguntas y se escudaba en la reticencia propia de la institución eclesiástica. Se limitaba a asegurar que todo se resolvería con oración y penitencia. Pero los fieles estaban asustados. Querían explicaciones, un consuelo. Querían saber por qué un hombre había muerto de forma tan espantosa en un lugar sagrado, por qué el Cristo lloraba sangre. Nadie, ni siquiera mi abuela, encontraba palabras para responder esas preguntas. Aún así, mi abuela decidió quedarnos todo el fin de semana, porque no quería mostrar miedo. Ella era devota y consideraba que marcharse durante la Pascua sería como aceptar la presencia de algo maligno. Yo, sin embargo, no compartía ese temple. Estaba aterrado. Las noches siguientes tuve el mismo sueño una y otra vez, la voz en la oscuridad, el Cristo acercándose, la sangre recorriendo su rostro, y esa palabra que me helaba la sangre: corre. Cada vez que me despertaba, creía ver una sombra cerca de mi cama, una sombra con la forma de la imagen de la iglesia, o tal vez era solo mi imaginación alterada por el terror. El sábado de gloria pasó con un aire espeso. Nadie lanzó cubetadas de agua ni celebró, como ocurría en otros lugares de la República. El pueblo se sumía en una especie de luto perpetuo, temeroso de que ocurriera otro incidente.
Mi abuela rezó el rosario varias veces con su comadre. Yo intenté mantener la mente ocupada leyendo uno de los viejos libros que encontré en la estantería de la casa, pero no conseguía concentrarme. Cada vez que pasaba la vista por una línea, mi cerebro evocaba la imagen del Cristo. No podía apartar la sensación de que algo horrible acechaba justo detrás de cada sombra, de cada esquina. La vigilia se hizo interminable. Al anochecer, se escucharon campanadas lentas, fúnebres, que anunciaban la culminación de la Semana Santa. Pero esa noche, las campanadas retumbaron de manera extraña, como si alguien las tocara con un desespero sádico o con un lamento inconsolable. La gente se arremolinó afuera de la iglesia, mientras yo permanecía en la ventana observando a lo lejos. Vi algunos rostros que parecían consumidos por el temor. Otros, en cambio, tenían una expresión mezcla de morbo y curiosidad, como si quisieran saber si el Cristo volvería a llorar o si se aparecería un nuevo cadáver. Me sentí culpable por pensar que, de algún modo, todos estaban atrapados en esa atmósfera de horror y no podían salir, igual que yo. Un terror colectivo que se alimentaba de cada mirada, de cada rumor, de cada rezo que nacía más del pánico que de la fe. Esa noche, el sueño cambió. O al menos, se hizo más aterrador. Esta vez no veía solo el rostro del Cristo, sino que caminaba por la iglesia a oscuras. El piso estaba cubierto de algo pegajoso que, al mirarlo, me di cuenta de que era sangre coagulada. Sentía cómo se me hundían los zapatos en esa sustancia viscosa. Intentaba no gritar, pero el terror se escapaba por mi respiración agitada. Al fondo, donde debía estar el altar, había una figura alta, retorcida, con la forma de la estatua, pero más grande, más ominosa. Entonces escuchaba de nuevo la voz, corre, y podía percibir algo desplazándose tras de mí con respiraciones entrecortadas, como un animal hambriento. Desperté con el pulso desbocado, temblando de pies a cabeza. Por un momento creí que había alguien más en la habitación. Sentía una presencia tangible, el peso de una mirada clavada en mi nuca. Me di la vuelta bruscamente, pero no vi nada. La oscuridad era absoluta. El domingo de resurrección, supuestamente, era un día de celebración, la victoria sobre la muerte. Sin embargo, el pueblo parecía haberse sumido en un pozo de tristeza y miedo. El cadáver del hombre seguía siendo tema de conversación, y se comentaba que ninguna de las autoridades locales sabía cómo explicar sus heridas. Alguien sugirió que podía haber sido un perro rabioso o un jaguar que bajó de la sierra, pero no había marcas de garras, ni mordidas, ni huellas. Otros decían que las facciones del muerto estaban torcidas como si hubiera visto algo tan espantoso que lo mató de puro terror. Yo, en mi mente, recordaba el consejo de la anciana: ten cuidado con lo que tus ojos ven. ¿Y si eso que él vio era precisamente lo que lo desfiguró? Mi abuela habló con el sacerdote esa mañana. A mí no me permitieron entrar al despacho parroquial, pero alcancé a escuchar algo de su conversación a través de la puerta entreabierta. El cura decía que el Cristo había estado en esa iglesia por generaciones y que cada cierto tiempo ocurrían eventos inexplicables. Hablaba de anteriores incidentes de gente que pretendió robar o profanar y que habían sufrido un destino fatal. Mencionó sus propios temores, pero también manifestó su fidelidad a la fe y a la imagen sagrada. Afirmó que el Cristo era un símbolo de la justicia divina que castigaba a quien osara profanarlo. Se persignó varias veces, y al final solo dijo que rezaría por las almas de los incrédulos. Mi abuela salió con el ceño fruncido, sin darme detalles, y me tomó de la mano para llevarme de vuelta a la casa. No pude evitar sentir una opresión en el pecho, como si algo me dijera que la historia no terminaba ahí. Decidimos volver a nuestra ciudad ese mismo día, por la tarde. Mientras recogía mis pocas pertenencias, no podía dejar de mirar por la ventana, preguntándome si volvería a ver esa iglesia, si me atrevería a entrar a aquel lugar donde la fe y el horror se mezclaban de una forma tan incomprensible. Antes de irnos, mi abuela me pidió que la acompañara a despedirnos de la comadre. En el corredor de la casa, me dieron una última advertencia: que no hablara con nadie de lo que había visto, que a veces los milagros o las maldiciones no eran bien recibidos por la gente de afuera y que podríamos meternos en problemas. Asentí, aunque en mi interior solo pensaba en alejarme de ese lugar lo antes posible.
Ya en el autobús, observé por la ventanilla cómo se difuminaba el paisaje rural de Veracruz. El recuerdo del Cristo seguía vívido en mi mente. Ni siquiera la luz del día disipaba el temor que me había acompañado esas jornadas. Mi abuela, a mi lado, oraba en silencio, con los ojos cerrados, y yo comprendí que, por muy valiente que quisiera mostrarse, ella también estaba asustada. Pensé en el hombre muerto, en su rostro irreconocible, y una parte de mí quiso creer que tal vez era solo una coincidencia, una desgracia común envuelta en supersticiones. Pero en lo más profundo de mí, sabía que no era tan sencillo. Había visto la sangre brotar de los ojos del Cristo, había sentido esa voz ordenándome escapar y presentía que aquello no era una fábula. Había algo real, algo vivo en esa imagen de yeso, algo que excedía la razón y que, si quería, podía castigarnos a todos. De regreso en casa, tardé semanas en recuperar el sueño. Incluso hoy, pasados los años, cuando llega la Semana Santa, me invade un malestar que me impide conciliar el descanso. Sueño que estoy en aquel templo y que la noche es eterna, que las velas iluminan el rostro sufriente de la estatua y las gotas de sangre manchan el suelo, dejando un rastro que lleva hasta mi cama. A veces me despierto recordando la palabra corre y no puedo volver a cerrar los ojos. Mi abuela falleció hace un par de años, pero sus últimas palabras hacia mí, en la última Semana Santa que compartimos, fueron un rezo y un recordatorio de no volver nunca a aquel pueblo. Pensé que era un miedo injustificado, propio de sus achaques de vejez, pero dentro de mí sabía que solo quería protegerme. No he regresado a ese lugar. En ocasiones, cuando escucho historias de pueblos remotos, de imágenes que sangran o hacen milagros, me pregunto si en verdad son bendiciones o maldiciones, o si hay algo más antiguo y poderoso detrás de esas creencias. Cada Viernes Santo, el mero recuerdo me atraviesa el pecho como un puñal. Pienso en el hombre muerto que quisieron enterrar en silencio, en la anciana que me advirtió sobre lo que mis ojos veían, en el cura que, con su fe inquebrantable, callaba cosas que posiblemente él mismo no entendía. Y me doy cuenta de que hay secretos que tal vez nunca deban salir a la luz. Pero lo que más me aterra, incluso más que la imagen de aquel Cristo llorando sangre, es la certeza de que lo vi moverse en mis sueños, y que, de alguna forma, aquella advertencia corre iba dirigida a mí. Como si el castigo pudiera caer sobre cualquiera que no respete ese misterio. Como si la justicia divina no fuera tanto un acto de piedad sino un recordatorio de que el horror puede habitar incluso dentro de lo que consideramos sagrado. Y esa idea, a pesar de los años, no me ha dejado dormir en paz. Todavía, en las madrugadas de Semana Santa, me levanto bañado en sudor y miro alrededor de mi habitación, buscando la silueta del Cristo al que jamás volveré a ver, pero que sigue anclado en mis recuerdos con un escalofrío que el tiempo no logra atenuar. Sombras profanas. Nunca pensé que algo tan simple como acompañar a mi familia al Viacrucis de Semana Santa en Querétaro podría llevarme a una experiencia que cambiaría mi vida por completo. Aquel día, el ambiente era solemne y respetuoso, la gente seguía a los actores por las calles empedradas, mientras representaban los momentos cruciales del camino de Jesús al Calvario. Desde temprana hora me había propuesto capturar imágenes que, además de ser recuerdos, me ayudaran a entender ese fervor que siempre había observado desde lejos. No soy una persona particularmente religiosa, pero la tradición me parecía interesante y llena de una vibra casi mística. El aire olía a incienso, y las velas que la gente sostenía le daban a las escenas un halo antiguo y sobrecogedor. Cargaba mi celular con la batería al 100%, listo para grabar o fotografiar cualquier momento que me llamara la atención. A medida que avanzaba el Viacrucis, me detenía para tomar algunas fotos panorámicas, intentando capturar los rostros de los actores, la multitud y aquel cielo que se iba volviendo gris con el paso de la tarde. Sin embargo, todo se sentía bastante normal hasta que, de forma casi involuntaria, mis ojos se posaron en el actor que representaba a Jesús. Tenía el cabello largo y una mirada profunda que transmitía un extraño desasosiego, tal vez por lo realista de su caracterización. Me concentré para tomar una foto de él en primer plano mientras cargaba la cruz con evidente esfuerzo. Al revisar la imagen, casi se me paralizó el corazón.
Justo detrás del actor que hacía de Jesús, aparecía una silueta oscura con cuernos retorcidos que parecían afilarse hacia el cielo. En un inicio pensé que se trataba de una persona disfrazada o un error de lente. La forma era demasiado clara para ser una simple mancha, pero en ese momento intenté calmarme, convenciéndome de que tal vez era un efecto de la luz o una sombra creada por algún objeto cercano. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me di la vuelta con disimulo, pero no vi a nadie. El viacrucis continuó y la multitud seguía en procesión, enfocada en la representación, sin notar nada extraño. Me apresuré a revisar de nuevo la foto en la pantalla de mi celular. Al ampliarla, noté un detalle que me heló la sangre. Aquella figura negra con cuernos no estaba fija, era como si se hubiera desplazado un poco entre una foto y la siguiente, pues hice 2 disparos continuos y en la segunda imagen la silueta parecía más cerca de mí, más definida. A pesar de la sensación de opresión en mi pecho, intenté convencerme de que tal vez la cámara se había movido o que la sombra pertenecía a algún poste con una estructura peculiar. Pero esa explicación no terminaba de cuadrar, porque veía con claridad lo que parecía ser un rostro retorcido, casi diabólico, asomándose por encima del hombro del actor que encarnaba a Jesús. Dejé de tomar fotos un rato, un escalofrío y una extraña vergüenza me invadieron, como si de repente no tuviera derecho a captar imágenes de algo tan sagrado. Regresé a casa con mis familiares, sin comentar lo sucedido. Nadie más había visto la figura y yo no quería ser tachado de paranoico o de estar viendo cosas donde no las hay. Sin embargo, la imagen se quedó grabada en mi mente, tanto que pasé el resto del día con una ansiedad latente que no me abandonaba. Ya en mi habitación, cerré la puerta con cuidado y me senté en la cama para revisar otra vez las fotos. Mis manos temblaban y mi respiración se volvía cada vez más agitada mientras deslizaba la galería hasta llegar a esa foto maldita. Pero lo peor fue descubrir que, al abrir la imagen, mi celular se trabó por completo, la pantalla parpadeó y luego se apagó sin más. Pensé que tal vez el dispositivo se había sobrecalentado o que algo había afectado el sistema. Probé a encenderlo, pero el teléfono no daba señales de vida. Tomé el cargador y lo conecté a la corriente, sintiendo una punzada de preocupación, no solo por la extraña sombra, sino por la posibilidad de perder mis fotografías y, con ellas, la evidencia de que algo verdaderamente perturbador se había metido en mi lente. Caminé por mi habitación, intentando calmar la inquietud que me carcomía. Me acerqué a la ventana para tomar aire, pero la calle se veía desierta y silenciosa, con apenas algunas luces lejanas. Cuando giré para volver a ver el celular, me topé con un horror que no tenía explicación. Allí, en la pared de mi cuarto, distinguí con claridad la misma silueta negra con cuernos. Era como una sombra que no necesitaba luz para existir. Mi corazón dio un brinco y sentí que la sangre se me helaba en las venas. Ese instante pareció eterno, aunque habrán sido solo un par de segundos. Parpadeé, intentando creer que se trataba de mi propia imaginación, pero seguía ahí, una mancha oscura que parecía respirar, moverse apenas, como esperando a que me acercara. Por instinto, corrí hasta el interruptor y encendí la luz. La silueta desapareció, pero el temor se quedó clavado en mi pecho. No sabía qué hacer, porque contarle a alguien lo que estaba pasando me parecía absurdo. Me repetía una y otra vez, tiene que haber una explicación lógica. Pero mi mente no encontraba ninguna. Aquella noche fue larga y terrorífica. Intenté dormir, mas cada vez que cerraba los ojos sentía que algo se movía en las sombras. Era como si mis sentidos estuvieran agudizados, esperando el menor ruido para saltar de la cama. Escuché golpes leves, crujidos en el techo o en las paredes, sonidos que en otro momento hubiera pasado por alto, pero que ahora me taladraban los nervios. Mientras los minutos se transformaban en horas, comencé a imaginar que la silueta podía estar aguardando en el pasillo, en la sala o incluso detrás de la puerta de mi habitación. El insomnio me dominó y no concilié sueño hasta que los primeros rayos de sol asomaron por la ventana, otorgándome una efímera sensación de seguridad. Al amanecer, encendí la computadora para ver si podía traspasar las fotos desde la tarjeta de memoria a mi disco duro. Saqué la memoria micro SD del celular apagado y la inserté en un adaptador. Con el corazón acelerado,
abrí la carpeta de imágenes y revisé una a una. Para mi sorpresa, el archivo donde recordaba haber capturado a la figura con cuernos estaba dañado. No se podía abrir. Busqué en otras carpetas, por si hubiese habido algún respaldo, pero no encontré nada. Todas las fotos del Viacrucis se veían perfectas, excepto esa secuencia de 2 disparos donde aparecía la sombra. Una mezcla de frustración y alivio me recorrió. Por un lado, deseaba no volver a ver esa aberración, pero por otro, necesitaba pruebas para confirmar que no había perdido la razón. Decidí contarle a un amigo cercano lo que había sucedido, aunque me cuidé de no sonar demasiado paranoico. Le pregunté si conocía algún programa de recuperación de imágenes dañadas y se ofreció a ayudarme. Pasé la tarde en su casa, intentando rescatar esos archivos. Mientras el software trabajaba, la tensión crecía en mí. Vimos que los datos estaban gravemente corrompidos y no pudimos obtener nada claro, solo pedazos de imágenes fragmentadas, irreconocibles. Me marqué con una sensación de vacío, sintiendo que aquello que me había aterrado tanto ahora se burlaba de mí, negándome el único testimonio que me quedaba. Esa noche, mi celular seguía muerto, pero decidí quedarme en mi habitación a pesar de todo. Aún así, el ambiente se tornó insoportable. Las paredes parecían latir con cada respiración mía, y cada sombra que se proyectaba en el techo me parecía la maldita silueta con cuernos. Traté de leer para distraerme, pero las palabras se mezclaban ante mi vista cansada y mi mente ansiosa. El cansancio me vencía, pero el miedo era mucho más fuerte. Un par de horas más tarde, y sin previo aviso, la puerta se estremeció con un ruido sordo, como si alguien la hubiera golpeado del otro lado con fuerza. Salté del susto, pero me quedé paralizado, sin atreverme a abrirla. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Después de unos minutos interminables, todo volvió al silencio. Pasó una semana en la que creí que lo peor había terminado. No vi más sombras en mi pared y, poco a poco, empecé a encontrar una explicación racional a lo sucedido. Tal vez mi miedo había exagerado la forma de una sombra ordinaria y la imagen de mi celular simplemente se corrompió por un error técnico. Sin embargo, mi tranquilidad se quebró cuando, una noche, escuché que la puerta de mi habitación crujía levemente, como si alguien la empujara. Me incorporé, inundado de ansiedad, y tuve el impulso de salir corriendo. La madera se movía en un compás lento y aterrador, empujada por una fuerza que no terminaba de manifestarse. Entonces, un leve murmullo se coló en mi oído, algo que no era exactamente un sonido humano, sino un siseo apagado que me erizó la piel. El escalofrío fue tan intenso que sentí un hormigueo en las piernas. Me armé de valor y abrí la puerta. No había nada al otro lado, solo oscuridad. El pasillo daba a la sala y todas las luces estaban apagadas. Apenas se adivinaban los contornos de los muebles y la sombra de la escalera que llevaba al piso superior. Aquella imagen parecía más propia de una pesadilla que de mi casa. Cerré la puerta de golpe y apoyé mi espalda contra ella, intentando recuperar la calma. Entonces, noté la textura de la madera en mi espalda, estaba húmeda, como si alguien hubiera apoyado una mano mojada ahí. Encendí la luz y observé una marca extraña, una huella alargada, con dedos retorcidos que terminaban en algo parecido a zarpas. No podía creer lo que veía en mis ojos, me quedé en silencio, contemplando aquella señal que confirmaba que no estaba solo. Empecé a pasar los días con una mezcla de paranoia y cansancio crónico. Intentaba hacer mi vida normal, pero cada sonido y cada sombra me hacían sobresaltar. Mi familia notó mi semblante demacrado y mi actitud nerviosa, pero me limité a decir que tenía insomnio por el exceso de trabajo y el estrés. Para colmo, en la noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me parecía ver a la silueta con cuernos acechando en el umbral de la puerta, moviéndose con parsimonia, como si disfrutara de mi terror. No sé si realmente ocurría o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la desesperación me robaba las fuerzas. A veces, mi respiración se volvía pesada y sentía un peso sobre el pecho, como si alguien se subiera encima de mí, inmovilizándome. En esos momentos, la oscuridad adquiría un tono más denso,
casi tangible, y me convencía de que, si abría los ojos, lo vería a él, a esa cosa, mirándome con su rostro siniestro. Finalmente, me di cuenta de que no podía seguir ocultando lo que me sucedía. Busqué ayuda. Visité a un sacerdote que conocía a un tío de mi familia y le conté, sin muchos detalles, que sentía una presencia extraña en casa y que había visto algo perturbador en unas fotos del Vía Crucis. El hombre me miró con cautela y, sin juzgar mi cordura, me dijo que a veces, durante la Semana Santa, se desatan fuerzas que no comprendemos. Según él, la pasión de Cristo y la devoción de la gente pueden, de alguna manera, abrir puertas a lo sobrenatural. Me ofreció ir a mi casa y bendecir mi habitación, rezar para proteger el espacio. Acepté con el corazón acelerado, aferrándome a la idea de que eso tal vez podría devolverme la paz. Cuando el sacerdote entró en mi habitación, se quedó en silencio unos segundos antes de empezar a rociar agua bendita. No dijo nada raro, pero noté cierta tensión en su mirada. Siguió con oraciones y, mientras lo hacía, sentía que el aire se volvía más pesado, como si la atmósfera se resistiera a su presencia. Aún así, el ritual se completó sin incidentes y, al despedirse, me aconsejó rezar antes de dormir y colocar un crucifijo en la pared donde apareció la sombra. Seguí sus indicaciones y, por un tiempo, el ambiente pareció calmarse. El celular seguía inservible, pero al menos mis noches se tornaron menos opresivas. Sin embargo, no he vuelto a ser el mismo. Hay momentos en que me sobresalto con cualquier sombra que veo en la calle o en los reflejos de las ventanas. A veces, al pasar por el lugar donde se representó aquel Vía Crucis en Querétaro, me invade un temblor interno que me paraliza por unos segundos. No le deseo a nadie la sensación que tuve al ver, con mis propios ojos, la figura oscura en la pared de mi habitación. Esa imagen me sigue en los sueños, atormentándome con la idea de que puede volver en cualquier momento, más cercana y más real que antes. Con los meses, aprendí a convivir con el recuerdo, aunque mi cuerpo aún reacciona con sudoración fría y respiración agitada cuando la luz se apaga. Algunas noches siento pasos que recorren el pasillo y se detienen ante mi puerta, tal vez solo sea mi imaginación, pero jamás me atrevo a verificar. No he vuelto a capturar una fotografía tan inquietante y procuro evitar las procesiones y ceremonias religiosas multitudinarias. Ya no me fascina ese halo de misterio que antes me parecía cautivador, ahora lo considero una posibilidad aterradora que me mantuvo al borde de la cordura. Sé que muchos me creerían un exagerado o un mentiroso, pero desde aquella experiencia no concibo la Semana Santa ni las sombras de mi propio hogar de la misma forma. Y aunque trato de seguir adelante, con cada anochecer que se cierne sobre mi cuarto, mi mente se pregunta si esa sombra profana volverá a tomar forma ante mis ojos, para nunca más dejarnos dormir. Si te gustó el video, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video, saludos.